Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1 y vamos a presentar nuestro simposio sobre el aparato digestivo. Entonces vamos a comenzar con la xerostomía. Es frecuentemente llamada sequedad en la boca. Se produce cuando las glándulas salivales no producen suficiente saliva como para mantener la boca húmeda. Dado que la saliva es necesaria para masticar, tragar, saborear y hablar, estas actividades pueden ser más difíciles con sequedad en la boca. Entonces, este problema puede producir incomodidad, interfiere con el habla y la deglución, hace difícil el uso de dentaduras postizas, causa halitosis y deteriora la higiene bucal, provocando una reducción del pH bucal y un aumento del crecimiento bacteriano. Muy bien, continuando con la exposición, hablaremos de la etiología. Las causas son diversas, ¿verdad? Sin embargo, podemos mencionar que tenemos algunos factores, como por ejemplo el uso de medicamentos como diuréticos, anticolinérgicos, antihistamínicos, antidepresivos, incluso algunos medicamentos que se tratan en cáncer, ¿verdad? Y esta también está asociada con algunos trastornos, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, la artritis, enfermedad de la tiroides, cirrosis biliar primaria y otros factores que pueden dar origen a este puede ser la edad, por ejemplo, comúnmente las personas de la tercera edad, diabetes mellitus no controlada, ¿verdad? Y daños por lesión de la cabeza. El cuadro clínico es, el paciente siente los signos y síntomas de sensación seca y pegajosa en la boca, dificultad para masticar y tragar, sensación de ardor en la lengua y boca, labios agrietados, halitosis y boca seca, dolor en la garganta y espalda debido a la regurgitación. Yo les voy a explicar sobre la fisiopatología de la xerostomía y regurgitación. En la xerostomía, todas las glándulas salivales mayores y menores tienen inervación y tras la estimulación, los núcleos salivales del bulbo raquídeo generan una respuesta eferente. Los impulsos nerviosos eferentes liberan acetilcolina que actúa sobre los receptores muscarínicos, específicamente sobre los receptores M3. Estos desencadenan una cascada de señalización estimulando las glándulas salivales para que produzcan saliva. Esta estimulación provoca la producción de saliva desde el olfato hasta la masticación. Histológicamente, las glándulas salivales mayores están formadas por ácidos y conductos salivales, que producen dos tipos de fluidos, el seroso y el mucinoso. La patología surge cuando hay una disfunción de la inervación de la glándula o de la propia glándula. Algunos medicamentos que actúan en el sistema nervioso tienen correlaciones fuertes con la xerostomía. Ahora con la regurgitación. La regurgitación del material de sabor agrio o amargo puede resultar del ácido que sube del estómago y la regurgitación del líquido insípido que contiene mucosidad o comida no digerida puede ser el resultado de un estrechamiento o estenosis o una obstrucción del esófago o de una bolsa anormal en el esófago llamada divertículo de Senker. El bloqueo puede deberse al daño ácido en el esófago, ingestión de sustancias cáusticas, cáncer de esófago o control nervioso anormal que interfiere con la coordinación entre el esófago y su esfínter en la abertura del estómago. Un músculo en forma de anillo o esfínter entre el estómago y el esófago normalmente ayuda a prevenir la regurgitación. En los métodos de diagnóstico clínico y de gabinete, acá podemos mencionar al drenaje y expectoración salivar. En esta prueba, la saliva producida se deposita en un recipiente graduado para su posterior cuantificación por unidad de tiempo. En el caso de la expectoración, se invita al paciente para que escupa en el interior del recipiente en graduado para luego cuantificarla. En el test de succión, mediante este procedimiento, pues se consigue reunir la producción total salivar existente en el suelo bucal mediante un sistema evacuador de vacío. En el test de Schimmer oral, para la realización de este test, tendrá lugar la colocación de una tira milimetrada de papel de aproximadamente 1 centímetro de ancho y 17 centímetros de largo en el suelo de la boca. Para su colocación se tendrá en consideración que la parte no milimetrada sea la que contacte con el suelo y la milimetrada en una bolsa de poliestireno. A continuación, pues se deja que contacte con el suelo de la boca, se deja transcurrir 5 minutos con el objeto de que la saliva empape el papel y con ello puedan leerse los milímetros de papel impregnados.
Para la cialografía se trata de un procedimiento menos utilizado en la práctica clínica diaria, y esta consiste en la inspección de los conductos de la secreción glandular. Para ello será necesaria la inoculación de un contraste, generalmente de yodolipol o yodo, con el objeto de visualizar la permeabilidad de los conductos. A todo ello a partir de radiografías seriadas. En la gammagrafía con tecnesio 99, pues se trata de una prueba de imagen de carácter no invasivo, a partir de la cual será posible obtener un estudio de la morfología y función de las glándulas salivales. Mediante el uso del tecnesio 99 como radiotrazador, podremos valorar el grado o severidad de la disfunción, el tiempo de incorporación al interior y la consiguiente excreción del mismo. Para la biopsia glandular, en este caso la biopsia de glándulas salivares y concretamente las glándulas menores, representa un procedimiento sencillo. Previa infiltración anestésica local del labio inferior, se procederá a la realización de una pequeña incisión sobre la mucosa labial, generalmente entre la línea del labio y su comisura. Para continuación diseccionar las glándulas salivares menores. Otra variante de la biopsia es la basada en la punción glandular, la cual constituye otra de las posibles vías de valoración. Para el tratamiento farmacológico y no farmacológico, el tratamiento de la xerostomía debe contemplar necesariamente la causa y pasa necesariamente para intensificar la higiene bucodental. Beber mucha agua y la estimulación de la saliva, por ejemplo, ya sea mascando chicles sin azúcar o comiendo alimentos que requieran masticar con mayor energía. Pero en ocasiones la sequedad de la boca puede ser ya irreversible, en cuyo caso, además de las medidas ya citadas, se pueden optar por otros tipos de tratamientos. En el caso de los tratamientos farmacológicos, son medicamentos de la familia de los parasimpático-miméticos, como la pilocarpina, el betanicol, carbolina, cevimelina, que son aprobados por la FDA. Y sustitutos salivales son líquidos que imitan la composición de la saliva, y también es necesario la prevención de caries con el uso de geles fluorados para el cepillado de dientes y de curatorios que contienen clorhexidina. Ahora hablaremos del pronóstico. Si el paciente recibe estímulos de secreción salival y algunos medicamentos que ayuden a disminuir los efectos secundarios, y esto puede ayudar a que el paciente también tenga disminución de caries y otros factores que pueden perjudicar su salud, pues se diagnostica un buen pronóstico, ya que el paciente puede recuperarse de una forma adecuada. La prevalencia de la xerostomía y la regurgitación afecta a las personas mayores. Hay una mayor prevalencia en aquellos con enfermedades crónicas o tomando medicamentos. La incidencia es del 56% del sexo femenino y 44% del sexo masculino. La mortalidad en Guatemala, pues no hay estudios concretos. Estas patologías, la mayor parte están relacionadas a otras patologías, por lo que no hay un dato concreto de la mortalidad que haya en Guatemala. Continuamos con la enfermedad de acalasia y disfagia. Entonces, con la disfagia es la condición médica que causa dificultad o imposibilidad para tragar, es decir, que tu cuerpo necesita más tiempo y esfuerzo para mover los alimentos o líquidos de la boca al estómago. La disfagia puede ser dolorosa, en algunos casos la deglución es imposible. La acalasia es un trastorno poco frecuente que dificulta el paso de alimentos y líquidos desde el esófago hacia el estómago. La acalasia se produce cuando se dañan los nervios del esófago. En consecuencia, el esófago se paraliza y se dilata con el tiempo y finalmente pierde la capacidad de empujar la comida hacia el estómago. Entonces la comida se acumula en el esófago, a veces se fermenta y regresa a la boca, donde puede tener un sabor amargo. Algunas personas la confunden con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, en la acalasia la comida viene del esófago, mientras que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico viene del estómago. Ahora hablaremos de la etiología de la acalasia. Pues está relacionado con muchos factores, pero mencionaremos acá algunos trastornos y algunos microorganismos que pueden causar la patología, entre los cuales podemos mencionar el Chagas, que es producido por por el organismo Trypanosoma cruzi.
pues este lo que hace es hace que se pierdan las células ganglionares, por lo tanto una peristalsis, ¿verdad? Y lo que hace esto es que el músculo pues pierde su relajación como tal. Otros agentes patógenos como que causan, por ejemplo, la amiloidosis, sarcoidosis, entre otros, y también algunos síndromes como por ejemplo el síndrome de Sjögren juvenil, también la pseudoobstrucción idiopática, por ejemplo, y la enfermedad de Fabry. Algunas otras causas que podemos mencionar puede ser la inflamación y degradación de las neuronas de la pared esofágica, lo que hace que se dé esta patología. Ahora, respecto a la disfagia, pues tenemos varios factores también, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de medicamentos y sustancias como antiespasmódicos, antidepresivos. Y algo bien interesante acá es que, por ejemplo, los suplementos de potasio, algunos medicamentos que están dirigidos hacia nuestro sistema óseo, como los bifosfonatos, también los nitratos, la teofilina, el alcohol, entre otros, ¿verdad? Otros podemos mencionar como accidentes cerebrovasculares, infartos, infecciones de nervios centrales y también algunos tumores. Entre las causas musculares podemos hablar de la esclerosis lateral miotrófica, la distrofia también muscular, la miastenia gravis y otras causas musculares podemos ser la lesión de los ganglios, enfermedades de Parkinson y traumatismos. El cuadro clínico de la acalasia, el paciente presenta lo que es eructación, dificultad al tragar, sensación que la comida se atasca en la garganta y en el pecho, pérdida de peso, regurgitación, acidez estomacal, tos por la noche. Lo que es el cuadro clínico de la disfagia, el paciente va a presentar ronquera, dolor al tragar y una acidez estomacal frecuente. Les voy a explicar la fisiopatología de la disfagia y acalasia. La disfagia orofaringia incluye la disfunción en la producción de saliva, pérdida de la fuerza de la mandíbula y problemas de dentición y encías, y cambios relacionados con la edad en los músculos de la mandíbula y lengua, que dan como resultado una mala mezcla de los alimentos con la saliva y un retraso en la fase oral. En la fase faríngea, varios cambios relacionados con la edad, incluido el umbral para la elevación de la laringe, dan como resultados el retraso de la deglución faríngea. En la fase esofágica, también podría retrasarse como resultado de una pérdida de elasticidad y función en el esfínter esofágico superior. En la acalasia se da la pérdida de fibras nerviosas mientéricas en el esfínter esofágico inferior y el cuerpo esofágico. En pacientes con acalasia de larga data, los cuerpos celulares de los ganglios mientéricos están notablemente disminuidos o ausentes. La pérdida de neuronas entéricas inhibitorias nitrérgicas parece ocurrir antes de la pérdida de neuronas colinérgicas. Aunque la pérdida de neuronas mientéricas es un hallazgo característico en la acalasia, también hay estudios que muestran pacientes con acalasia idiopática con cantidades normales de células ganglionares mientéricas. En los métodos de diagnóstico de gabinete, acá podemos mencionar el esofagograma varitado. Esta es una técnica ampliamente disponible, económica, que puede ser usada como investigación de primera línea. No es invasiva, provee una adecuada evaluación de la función esofágica, incluyendo los esfínteres esofágicos superior e inferior, y además demuestra la presencia de cualquier anormalidad anatómica, incluyendo estenosis de masas. También dentro de sus principales ventajas está su amplia disponibilidad y bajo costo. Dentro de sus desventajas es que el operador dependiente tiene pobre sensibilidad para alteraciones leves y existe la exposición a rayos. También tenemos la endoscopía digestiva. Esta permite la visualización directa del esófago, estómago y duodeno para muchos pacientes, especialmente los que tienen una historia sugerente de obstrucción mecánica. Este examen se prefiere como primera línea de investigación y es particularmente útil para identificar masas intraluminales, estenosis, lesiones por reflujo gastroesofágico, esofagitis y ulceraciones producidas por algunos fármacos. También permite la toma de biopsias para confirmar diagnósticos y tiene potencial terapéutico.
En el tratamiento farmacológico y no farmacológico, el de la disfagia se orienta en la causa específica. Si hay obstrucción completa, es esencial la endoscopía de urgencia. Si se detecta una estenosis, un anillo o una membrana, se realiza una dilatación endoscópica cuidadosa. En ocasiones resultan útiles las modificaciones de la posición de la cabeza al comer, los ejercicios que mejoran la capacidad de alojar el bolo de alimentos en la cavidad bucal o los ejercicios de fuerza y coordinación para la lengua. En la calasia, en la actualidad, se dispone de distintas alternativas de tratamiento, los cuales son paliativos, enfocados en mejorar los síntomas, ya que buscan evitar la esofagectomía. El tratamiento ideal debería disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, tanto en reposo como en el postdeglución, aliviar la disfagia y resolver la obstrucción funcional, el tiempo que previene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si utilizan fármacos como nitratos y bloqueadores de calcio, tienen efectos transitorios con alta recurrencia y son utilizados principalmente en estadios iniciales con muy leve sintomatología, en pacientes que no están dispuestos a tratamientos invasivos o que su comorbilidad lo contradicen. Para el pronóstico de la calasia y la disfagia, pues es un muy mal pronóstico, de modo que el paciente va a tener una malnutrición y el pronóstico ya depende mucho de la causa, ¿verdad? Pero en general se diagnostica como un mal pronóstico porque a veces los tratamientos son muy rigurosos y no tienen el efecto que nosotros deseamos, ¿verdad? Sin embargo, pues en el caso de la calasia, podemos tener aspiraciones muy difíciles de tratar, tratamiento repetitivo y riguroso que a veces no funcionan y también se da que el tratamiento no es eficaz y también es inadecuado. Y si se trata con cirugía, comúnmente pues puede formar algún carcinoma que por lo tanto el pronóstico de estas dos afecciones no es el mejor. Aproximadamente entre un 18.1% a un 27.8% de la población presenta esta enfermedad. Su incidencia anual oscila entre 0.3 y 1.63 por 100.000 personas en adultos, con una prevalencia anual de 10 a 100.000 habitantes. Afecta por igual a los dos sexos y al grupo etario más afectado es el de 30 a 60 años de edad. Continuamos con la enfermedad de varices esofágicas. Estas son venas anormalmente dilatadas que se encuentran en la parte final del esófago, por lo que circulan parte de la sangre que en condiciones normales deberían pasar a través del hígado. Su dilatación es consecuencia de la dificultad que el hígado enfermo ofrece al paso de la sangre. El principal problema de la existencia de las varices esofágicas es el riesgo de rotura, fenómeno que ocurre cuando la presión en el interior de la variz supera la resistencia de su pared. La hemorragia por rotura de varices esofágicas es habitualmente muy abundante y supone una grave complicación, de tal forma que la posibilidad de morir como consecuencia de la hemorragia es del 20%. El riesgo de hemorragia por varices es tanto mayor cuanto mayor es su tamaño, más elevada sea la presión de la sangre en el interior y más delgada sea su pared. Hablaremos de la etiología en este apartado. Por ejemplo, sabemos que pues, tienen distintos orígenes, pero la causa común es más que todo por enfermedades hepáticas. Otro tipo de etiología podría ser por el flujo de sangre en el hígado, ¿verdad? Puede ser que se vea disminuido o incluso puede haber un aumento de la sangre en la vena porta, por lo tanto los vasos sanguíneos se van a inflamar, ¿verdad? Y como se muestra en la imagen, se van a formar pequeñas inflamaciones de los vasos sanguíneos. Esto hace que haya una mayor presión a nivel sanguíneo y por lo tanto va a haber un sangrado, una hemorragia. Otras causas pueden ser la enfermedad de Wilson, deficiencia de alfa-1 antitripsina, la cirrosis biliar, la tuberculosis y pericarditis constructiva, por ejemplo. El cuadro clínico es el paciente va a presentar vómitos con sangre, aturdimiento, pérdida del conocimiento en algunos casos graves y puede también presentar presión baja arterial debido a la hemorragia interna que está presentando debido a estas varices esofágicas. Fisiopatología de varices esofágicas.
La formación de varices es consecuencia directa del incremento en la presión portal, que es ocasionado por un aumento de la resistencia al flujo portal y por un incremento de la afluencia venosa portal. El aumento en la resistencia es tanto estructural, que es la distorsión de la arquitectura vascular hepática por fibrosis y nódulos regenerativos, como dinámico, que es la contracción de miofibroblastos, activación de células estelares, lo que ocasiona un incremento en el tono vascular debido a una disfunción endotelial, y disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico e incremento en la actividad de vasoconstrictores endógenos como la endotelina, estímulo alfa-adrenérgico, angiotensina, entre otros. Este incremento de la presión es factor inicial que conduce a la apertura de canales vasculares embrionarios preexistentes y adicionalmente parecería existir una expresión incrementada de factores angiogénicos en la vasculatura esplánica, como la expresión de las varices. El método de diagnóstico de gabinete de la endoscopía digestiva, esta pues consiste en la introducción de un endoscopio, que es un aparato provisto de un sistema para la visión del interior del aparato digestivo. La endoscopía permite reconocer no solo la presencia de varices, sino su tamaño y el grosor de su pared. Se recomienda la realización de una endoscopía en el momento del diagnóstico de cirrosis hepática, y si no existen varices en ese momento, pues se debe repetir a los 2 años. Si las varices son pequeñas, deben realizarse la exploración una vez al año para determinar un posible aumento de tamaño. Si las varices son grandes, pues se debe recomendar iniciar el tratamiento rápidamente. El tratamiento farmacológico y no farmacológico. En el tratamiento de las varices esofágicas es diferente cada situación clínica. Se debe diferenciar 3 situaciones diferentes. Pacientes con varices esofágicas que no han sangrado nunca. En caso de que en la endoscopía se demuestran varices de gran tamaño, se debe iniciar lo antes posible el tratamiento, que consiste en la administración de beta-bloqueantes como el propanolol. Estos medicamentos actúan a través de una disminución de la presión de las varices y reducen de manera considerable el riesgo de hemorragia y el de fallecimiento. Hemorragias por varices. La hemorragia por varices es una urgencia médica y su tratamiento debe realizarse de manera precoz. En cuanto al control de la hemorragia, existen básicamente 2 alternativas: el tratamiento con medicinas encaminadas a disminuir la presión de las varices, como somatostatina, terlipresina o octreótido, y el tratamiento endoscópico mediante ligadura endoscópica o escleroterapia endoscópica. Esta técnica consiste en inyectar durante el procedimiento endoscópico una sustancia esclerosante, en el interior de la variz para detener la hemorragia. Y 3, la prevención de nuevos episodios de hemorragia por varices. En pacientes que han sangrado previamente, el riesgo de presentar nuevas hemorragias es muy alto, cerca del 70% al año. De tal manera que es esencial establecer un tratamiento encaminado a prevenir este riesgo. Como en el caso de la hemorragia aguda, existen 2 alternativas de tratamiento: el tratamiento con medicina y el tratamiento endoscópico. En el primero de los 2 se debe iniciar tratamiento con betabloqueantes. El tratamiento combinado con estos fármacos reduce el riesgo de nuevas hemorragias. Por último, el paciente con hemorragia de repetición se debe recomendar la realización de una derivación portosistemática. Es importante destacar que en pacientes con hemorragia por varices y enfermedades hepáticas avanzadas debe plantearse la posibilidad de recomendar trasplante hepático si no existe contraindicaciones. Hablemos del pronóstico. El pronóstico, pues, suele ser que existen un control en los episodios hemorrágicos hasta un 90%, y la mitad de los pacientes tratados volverá a tener episodios de sangrado, ¿verdad? Sin embargo, si se hace un trasplante de hígado, que es muy complicado, pero se puede dar, pues hay episodios que en algunos pacientes pueden mejorar, pero en otros pueden ser muy persistentes. Entonces, tiene mucho que ver también el tipo de vida que tenga nuestro paciente, y dependiendo del tipo de medicamentos, el estilo de vida y el tratamiento se siga de forma adecuada, pues el paciente va a tender a reducir el riesgo de esta recurrencia. Por lo tanto, el pronóstico para este caso pues depende mucho del tratamiento y del paciente.
Las varices esofágicas son muy frecuentes en pacientes con cirrosis. La prevalencia de las varices varía entre el 0 a 40% en pacientes con cirrosis compensada, a 70-80% en pacientes con enfermedades descompensadas, tales como los que presentan ascitis u otras complicaciones. El 25% fallece antes que se diagnostique la hemorragia, un 40% antes del estudio endoscópico y un 20% tras el tratamiento endoscópico. Ahora vamos a hablar de la enfermedad número 4, que es el reflujo gastroesofágico. El término reflujo gastroesofágico describe el paso del contenido del estómago hacia el esófago. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede irritar el tubo de deglución y causa acidez gástrica y otros síntomas. En condiciones normales, en contenido gástrico intestinal no pasa por el esófago, ya que existe un esfínter esofágico inferior que actúa como una válvula que impide el paso del alimento. Cuando esta barrera muscular se altera o relaja inadecuadamente, el contenido gástrico pasa al esófago, irritando la mucosa y produciendo diferentes síntomas y complicaciones. Hablaremos ahora de la etiología del reflujo gástrico. Pues la causa común es muy común que sea desconocida con precisión. Sin embargo, podemos hablar de algunas como anomalías motoras, dismovilidad esofágica, por ejemplo, anomalía del esfínter pilórico, que pues podemos decir que es la disminución del tono esofágico o el movimiento. También algunos medicamentos que se emplean comúnmente como las benzodiazepinas, los AINES, la nitroglicerina, por ejemplo, el albuterol, bloqueadores de canales de calcio, incluso antidepresivos y glucagón puede ser causa de esta. Otras causas puede ser la obesidad, estudios sobre el IMS que han demostrado que cuando aumenta el el índice de masa corporal, pues aumenta también esta patología. También tiene mucho que ver con la edad. Personas de la tercera edad pues tienden a sufrir más esta patología, tabaquismo y drogas, incluso por el embarazo. El paciente puede presentar los siguientes signos o síntomas: ardor, quemazón, afonía o garraspera. Este ardor viene de la boca al estómago hacia la laringe. En casos graves, este ardor es recurrente y se presenta durante la noche, y también se presenta un dolor continuo en el pecho. También este ardor puede ser entre comidas o después de comidas. Fisiopatología del reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico ocurre cuando la presión del esfínter muscular intrínseco es más baja que la presión intragástrica, y se piensa que el reflujo ocurre libremente del estómago hacia el esófago o durante periodos de contracción abdominal, una contracción de la pared abdominal que incrementa la presión intragástrica. Algunos pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen esfínter muscular intrínseco débil. Algunos tienen diafragma crural débil y algunos tienen ambos débiles. Sin embargo, en el reflujo gastroesofágico leve o moderado no erosivo, la presión del diafragma crural y del esfínter muscular intrínseco suelen ser normales. De hecho, algunos pacientes pueden tener el esfínter muscular intrínseco hipertenso. La incidencia de baja presión del esfínter muscular intrínseco se incrementa con la severidad de la esofagitis, y las relajaciones transitorias del esfínter muscular intrínseco y la baja presión del diafragma crural son principal mecanismo de reflujo en sujetos normales y en pacientes con reflujo. La pHimetría esofágica. Esta prueba es de referencia para el reflujo gastroesofágico y se basa en la monitorización continua del pH esofágico intraluminal durante 24 horas. Este mide la frecuencia y la duración de los episodios de reflujo esofágico ácido. Esta prueba es segura, barata, tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Y esta pues tiene una reproducibilidad del 80%. También debemos mencionar la gamografía de reflujo gastroesofágico. Esta consiste en la introducción de alimentos o fórmula marcada con tecnesio 99 en el estómago, con obtención de imágenes para detectar reflujo y aspiración independientemente del pH gástrico. Es útil para detectar reflujos postprandiales, identificar anomalías motoras esofágicas.
Tratamiento farmacológico y no farmacológico. Usted puede hacer muchos cambios en su estilo de vida para ayudar a tratar sus síntomas. Algunos consejos incluyen elevación de la cabecera de la cama. Si sufre sobrepeso, pues bajar de peso, evitar el café, el alcohol, las grasas y el tabaco. Entre el tratamiento farmacológico se encuentra aumentando la motilidad digestiva con fármacos procinéticos, como por ejemplo cisaprida, domperidona, metoclopramida, clevoprida, levosulpirida y cinitaprida. También protegiendo la mucosa digestiva con agentes protectores. Se trata de un agente surfactante compuesto de sacarosa, aluminio y sulfato, que en medio ácido se polimeriza adheriéndose a la superficie. Eh, se adhiere a la superficie de la mucosa, ejerciendo un efecto citoprotector local mediante su unión a los ácidos biliares y a la pepsina, facilitando así además la cicatrización de lesiones. Neutralizando el ácido del estómago con antiácidos, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, el trasilicato, de magnesio y el carbonato de calcio, disminuyendo la formación del ácido del estómago con antisecretores, inhibidores de la bomba de protones como lo son el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol y esomeprazol. También con bloqueantes H2 como famotidina, cimetidina, ranitidina, nitacidina. Bueno, continuando, hablaremos del pronóstico del flujo gástrico. Pues se pronostica un pronóstico muy bueno, ¿verdad? Incluso el 60% de los tratamientos no erosivos tienden a recuperarse. El problema está que algunos pacientes pues tienen incompatibilidad de reflujo gástrico y es de forma constante. Sin embargo, muchas veces los síntomas no desaparecen, pero va a depender mucho del estilo de vida. Sin embargo, el 80% de las personas que tienden a someterse al tratamiento, se recuperan, ¿verdad? Incluso las personas que tienden a promover o el uso de inhibidores de la bomba de protones, pues tiende a haber una mejora significativa. La prevalencia es difícil de estimar debido a la ausencia de una prueba o patrón de diagnóstico de referencia, pero hay estudios que han encontrado que se encuentra entre un 9 y un 45% de la población. Esta se puede dar de igual manera en hombres y mujeres, y en Guatemala pues no hay un estudio que dé la mortalidad, mas sin embargo esta patología está relacionada a otras patologías. Continuamos con la enfermedad de la gastritis. Esta es una enfermedad inflamatoria aguda o crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos que produce síntomas dispépticos atribuibles a la enfermedad y cuya existencia se sospecha clínicamente, se observa endoscópicamente y que requiere confirmación histológica. Respecto a la etiología, la causa común es autoinmune, incluso la pérdida de células parietales. Eso reduce la secreción gástrica, reduce la absorción de hierro incluso, y algunos microorganismos que lo causan es el Helicobacter pylori, ¿verdad? El Helicobacter pylori, Mycobacterium, entre otros microorganismos que podemos mostrar aquí en la diapositiva, por ejemplo, herpes simple, Cryptosporidium, por ejemplo. Y otras causas pueden ser puede ser linfocítica, que no se ha establecido o esclarecido totalmente, isquemia y enfermedades de Menentier. El cuadro clínico que presenta el paciente es el siguiente: dolor en la parte superior del abdomen, náuseas y vómitos, sensación de llenura durante las comidas, inapetencia y pérdida de peso. Fisiopatología de gastritis. La gastritis crónica es una reacción inflamatoria persistente en la mucosa gástrica que se caracteriza por la acumulación de linfocitos y células plasmáticas en la lámina propia. La gastritis activa crónica implica que la inflamación activa en curso está causando daño en las células epiteliales. Gastritis por Helicobacter pylori.
Helicobacter pylori posee varios mecanismos para sobrevivir y persistir en la luz gástrica. Por ejemplo, utiliza una enzima ureasa altamente activa para amortiguar un entorno gástrico de pH 1 a 2 y su morfología helicoidal y flagelos unipolares facilitan la supervivencia, lo que permite el movimiento dentro de la capa mucosa gástrica que recubre las células epiteliales gástricas. Esta infección afecta varios aspectos de la biología intestinal, teniendo un profundo impacto en la mucosa gástrica y en menor medida en la fisiología gástrica, que es la gastrina, somatostatina y secreción ácida. Los mecanismos de defensa de la mucosa están desequilibrados por una disminución en el flujo sanguíneo de la mucosa y una capa de gel mucoso reducida. La infección persistente también puede aumentar la secreción de ácido gástrico mediada por concentraciones basales elevadas y estimuladas de gastrina sérica y regulación a la baja de somatostatina, con mediadores inflamatorios y la producción de factores de virulencia que conducen a gastritis, aumentos en la masa de células parietales y desarrollo de úlceras. Del lado derecho podemos observar la fisiopatología de la gastritis autoinmune. Es una condición inflamatoria crónica progresiva que resulta en el reemplazo de la masa de células parietales por mucosa atrófica y metaplásica. Una interacción compleja de anticuerpos contra la bomba de protones de las células parietales, células T sensibilizadas, destruyen progresivamente las células parietales, induciendo hipocloridria y luego acloridria, mientras que los cuerpos contra el factor intrínseco alteran la absorción de vitamina B12. La deficiencia de cobalamina resultante se manifiesta con anemia megaloblástica y signos y síntomas neurológicos y sistémicos conocidos colectivamente como anemia persiniosa. En los métodos de diagnóstico clínico podemos mencionar el análisis de heces. Se pueden usar los análisis de heces para verificar si hay infección por Helicobacter pylori o sangre en las heces como una señal de sangrado en el estómago. También está la prueba del aliento con urea. Pues se puede usar un análisis de aliento con urea para verificar si hay infecciones por Helicobacter pylori. Para el análisis, el paciente tragará una cápsula o líquido o un pudín que contiene urea etiquetado con un átomo de carbono especial. Si el paciente tiene Helicobacter pylori, la bacteria convertirá la urea en dióxido de carbono y después de unos minutos el paciente respirará en un recipiente exhalando el dióxido de carbono. Acá pues un profesional de atención médica analizará el aliento exhalado y si el análisis detecta los átomos de carbono etiquetados, el profesional de atención médica confirmará la infección por Helicobacter pylori en el aparato digestivo. Entre los métodos de gabinete podemos mencionar la endoscopía gastrointestinal. Este es un procedimiento que hace que el médico con un endoscopio pueda ver el revestimiento de la parte superior del aparato digestivo, incluso el esófago, el estómago y el duodeno. Durante una endoscopía gastrointestinal, el médico obtiene las biopsias pasando un instrumento a través del endoscopio para obtener pequeñas muestras de tejido del revestimiento del estómago. El patólogo examinará el tejido con un microscopio y los médicos podrían usar la endoscopía gastrointestinal para diagnosticar gastritis o gastropatía, determinar la causa y controlar las complicaciones. También está el de tránsito gastrointestinal. Este es un procedimiento en el que el médico usa radiografías, la fluoroscopía y un líquido calcáreo o blanquecino llamado bario para ver la parte superior del aparato digestivo del paciente. El bario hará más visible la parte superior del aparato digestivo en una radiografía. Los dos tipos de tránsito gastrointestinal son el tránsito gastrointestinal estándar, que utiliza únicamente bario, y está el tránsito gastrointestinal de doble contraste, que usa aire y bario para una visión más clara del revestimiento del estómago. Este puede ayudar al médico a encontrar la causa del dolor abdominal y también puede mostrar cicatrices. Para el tratamiento farmacológico y no farmacológico, ante la presunción clínica de gastritis y mientras se lleve a cabo la endoscopía y confirmación histológica, se indican medidas terapéuticas que alivien los síntomas del paciente, prescribiendo una dieta sin sustancias irritantes como café, tabaco, el alcohol o el ají, así como también drogas que contrarresten la agresión de la barrera gástrica, indicando ya sea antiácidos orales, citoprotectores de la mucosa gástrica, como el sucralfato, el bismuto o el misoprostol, antagonistas de receptores H2
y también inhibidores de la bomba de protones, a lo que se puede añadir gastrocinéticos como metoclopramida, domperidona y cisaprida. Para el pronóstico de reflujo gástrico podemos mejorar que hay mejoras significativas utilizando antiácidos adecuados y un antibiótico adecuado. También las personas que siguen el tratamiento de forma rigurosa y a cabalidad, pues hay mejoras muy significativas. Pues, sin embargo, si no se trata esto, pues las personas que estén infectadas con este microorganismo, pues tienen la probabilidad a tener cáncer. En Latinoamérica la prevalencia es del 70 al 90%, mientras en Guatemala la prevalencia es del 65% para adultos mayores de 21 años y en niños de 5 a 10 años del 51%. En la población general la frecuencia de gastritis crónica es del 40 al 80%, la gastritis de tipo A o atrófica autoinmune representa el 20% de la gastritis crónica, la del tipo B o no atrófica el 70% y el porcentaje restante corresponde al del tipo C o química por reflujo. A escala mundial tiene gran incidencia y prevalencia, de 20 a 50% en adultos de países desarrollados y hasta el 90% en países subdesarrollados. Alrededor del 10% desarrollará una úlcera péptida y menos del 1% cáncer gástrico. Bueno, y ya por último les vamos a hablar sobre el cáncer gástrico y el Helicobacter pylori. Vamos a comenzar con el Helicobacter pylori, que esta es una bacteria gram negativa de forma espiral que crece en la capa mucosa que recubre el interior del estómago humano. Para sobrevivir en este medio hostil, ácido del estómago, la bacteria secreta una enzima llamada ureasa, la cual convierte la urea química en amoníaco. La producción de amoníaco alrededor de la bacteria neutraliza la acidez del estómago para hacerlo más acogedor para la bacteria. Ahora, el adenocarcinoma gastricis es una de las pocas neoplastías malignas para la cual se ha establecido que agentes infecciosos tienen un reconocido e importante rol etiológico. El cáncer de estómago se produce por el crecimiento descontrolado de una de sus células de las capas internas, formando de forma progresiva una masa o ulceración. Cuando se detecta una úlcera gástrica, se deben realizar biopsias para conocer si tiene transformación maligna o no. Los estudios epidemiológicos han mostrado que los individuos infectados por el Helicobacter pylori tienen un riesgo mayor de tener cáncer de estómago. Respecto a la etiología, pues es comúnmente causada por el microorganismo H. pylori. Ataca directamente el revestimiento estomacal. Esto causa gastritis crónica. El ácido estomacal atraviesa los tejidos y forman sangrados y llagas muy severas. Y entre el 1 y 3% de cada 100 personas va, 1 y 3 de cada 100 personas va a tener esta enfermedad o esta afección, y otros factores pueden ser como el fumar, incluso el abuso de drogas. El cuadro clínico del Helicobacter pylori en algunos casos es asintomática, en otros casos presenta los síntomas de la gastritis, los que ya mencionamos anteriormente. En otros casos se presentan úlceras y en los casos más graves se puede llegar a presentar cáncer. Fisiopatología de cáncer por Helicobacter pylori. La presencia de Helicobacter pylori estimula una respuesta inflamatoria e inmune provocada por la unión de bacterias a las células epiteliales. Mediadores como la interleucina 1, 6 y 8 y el factor de necrosis tumoral alfa conducen a un daño persistente de la mucosa gástrica a medida que se reclutan neutrófilos, linfocitos y células plasmáticas para perpetuar el estado inflamatorio. Otros cambios en las células epiteliales dependen de las proteínas bacterianas codificadas en el gen CAG-PAI y de la translocación de las proteínas CAG-A en las células epiteliales gástricas, donde interfiere con la señalización celular, interrumpe las uniones celulares apicales e induce cambios fenotípicos en las células epiteliales gástricas. La inflamación crónica también aumenta el recambio de células epiteliales y la apoptosis. Polimorfismos
proinflamatorios del gen de la interleucina 1 favorecen el desarrollo de gastritis en el cuerpo del estómago, que se asocia con la hipocloridria, atrofia gástrica y adenocarcinoma gástrico. En ausencia de estos polimorfismos proinflamatorios, la gastritis mediada por Helicobacter pylori se desarrolla predominantemente en el antro de asociación con un nivel normal a alto de secreción de ácido. La infección por Helicobacter pylori causa cáncer gástrico al inducir mutaciones genéticas, metilación aberrante del ADN y alteración de las vías de señalización intracelular. Las mutaciones puntuales y la metilación aberrante del ADN se acumulan incluso en la mucosa normal. De úlcera. En los métodos de diagnóstico no invasivos podemos mencionar la serología. La serología por Helicobacter pylori muestra una exposición al microorganismo, tiene una sensibilidad y especificidad variable según el kit serológico que se esté utilizando. Una limitación de los estudios serológicos es que no detectan la infección activa, por lo que no puede usarse para monitorizar la terapia. Su uso es de mayor utilidad en estudios poblacionales y de prevalencia para infección de Helicobacter pylori. También tenemos el antígeno en deposiciones. Dentro de estos métodos de detección existen pruebas que usan la técnica del inmunoensayo enzimático y otros que son ensayos inmunocromatográficos rápidos. Algunos utilizan anticuerpos monoclonales y otros anticuerpos policlonales específicos para antígenos de Helicobacter pylori. La ventaja de esta prueba es que es fácil de implementar en distintos centros y la muestra puede ser tomada en cualquier momento. Además, el antígeno en deposiciones ha sido evaluado en el control de la erradicación del Helicobacter pylori, presentando un buen rendimiento en el diagnóstico. Se debe tener precaución en pacientes con diarrea, lo que podría disminuir la sensibilidad de la prueba por la dilución de este. También está la prueba de aire expirado. Para esta prueba se utiliza la ingestión de urea marcada con carbono 13 o 14. Si el Helicobacter pylori está presente, la enzima ureasa de la bacteria libera CO2 marcado con el isótopo, lo que es medido y comparado con un valor basal. La sensibilidad y especificidad en general es del 90% y se debe suspender los inhibidores de la bomba de protones previo al examen porque esta pues disminuye su sensibilidad. La ventaja de la prueba de aire expirada es que no es invasiva y puede ser usada además para evaluar la erradicación del Helicobacter pylori con un gran rendimiento diagnóstico. Entre los métodos de diagnóstico pues, invasivos tenemos la prueba rápida de ureasa. Esta es una prueba indirecta de la presencia de Helicobacter pylori en la mucosa gástrica. Solo detecta la infección activa a diferencia de la serología. La prueba requiere una biopsia gástrica que se añade a un dispositivo donde la muestra se une a la urea y luego se detectan los productos de la hidrólisis de la urea, como el amonio y dióxido de carbono, dada la presencia de la enzima ureasa en la bacteria. La velocidad de la reacción de la prueba pues depende de la carga bacteriana y la temperatura. En esta prueba pues pueden haber falsos negativos en contexto en el uso de inhibidores de la bomba de protones, bismuto, antibióticos o la presencia de metaplasia intestinal. Los falsos positivos son raros y ocurren cuando hay presencia de otros microorganismos productores de ureasa, los que con baja probabilidad se encontrarán presentes en la concentración suficiente para producir un resultado positivo. Para la histología, pues se deben tomar muestras de una biopsia gástrica, las que serán evaluadas por un patólogo. Existen diferentes tinciones para la búsqueda de Helicobacter pylori, dentro de las que encontramos la hematoxicilina eosina, además de otros como la Giemsa. La tinción de Giemsa modificada sería la primera opción por ser más barata y reproducible con buenos resultados. Además, podría tener más especificidad que otras tinciones. También acá la sensibilidad puede disminuir en pacientes que usan inhibidores de la bomba de protones y hay que tener precaución en pacientes que utilizan anticoagulantes o con patologías crónicas, ya que aumentan el riesgo de sangrado en la postbiopsia. Otra de las desventajas de este diagnóstico es que no es inmediato y el operador pues es dependiente. También podemos mencionar el cultivo. El Helicobacter pylori puede ser cultivado desde biopsias gástricas por ser este microorganismo, pues requiere un ambiente microaerofílico y un medio complejo.
El aislamiento de la bacteria es variable por su dificultad de cultivar, recuperándose en el microorganismo entre el 50 y 70% de los pacientes infectados. El valor de cultivo pues permite estudiar la susceptibilidad antibiótica, lo que facilita pues guiar el tratamiento, especialmente en pacientes que fallan en la primera línea. Entre las pruebas moleculares pueden ser útiles para el diagnóstico por infección de Helicobacter pylori. La más utilizada es la de reacción en cadena de la polimerasa o PCR, la cual permite, además de la detección de bacterias, evaluar genes patógenos y específicos de la resistencia a antimicrobianos. Algunos estudios han mostrado sensibilidad para este método de diagnóstico hasta el 100% y una especificidad del 98%. También cumple con el propósito de establecer la presencia del Helicobacter pylori y estudiar la resistencia antibiótica por técnicas moleculares. Para el tratamiento farmacológico y no farmacológico, el tratamiento para el Helicobacter pylori es habitualmente realizado con medicamentos por 7 a 14 días, donde se utiliza un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, pantoprazol, esomeprazol o lansoprazol, y 2 antibióticos como la claritromicina y amoxicilina o claritromicina y metronidazol. Después de 4 semanas del fin del tratamiento, el paciente puede realizar los exámenes no invasivos para confirmar la eliminación de la bacteria Helicobacter pylori. Ahora, en el tratamiento de cáncer gástrico se utilizan diferentes tratamientos, como la cirugía y la extirpación del tumor y de parte del tejido circundante sano durante una operación. En los estadios tempranos, cuando el cáncer aún se encuentra solo en el estómago, se realiza una cirugía para extirpar la parte del estómago con cáncer y los ganglios linfáticos cercanos. Si el cáncer se ha diseminado a la pared externa del estómago, afectando o no a los ganglios linfáticos, puede recurrirse a cirugías más como la quimioterapia o quimioterapia. El cirujano puede hacer una gastrectomía subtotal o una gastrectomía total, que es la extirpación de todo el estómago. Durante la gastrectomía total, el cirujano une el esófago directamente al intestino delgado. También se puede utilizar la radioterapia, que es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir las células cancerosas. La radioterapia puede utilizarse antes de la cirugía para disminuir el tamaño del tumor o después de la cirugía para destruir las células cancerosas restantes. También se utiliza la terapia sistémica, que es el uso de medicamentos para destruir las células cancerosas. Este tipo de medicamentos se administra a través del torrente sanguíneo para llegar a las células cancerosas en todo el cuerpo. Los tipos de terapias sistémicas que se usan para el cáncer de estómago incluyen las siguientes. La quimioterapia, que el objetivo de esta puede ser destruir el cáncer que quede después de la cirugía, retardar el crecimiento del tumor o disminuir los síntomas relacionados con el cáncer. La mayoría de los tratamientos con quimioterapia para el cáncer del estómago se basan en combinación de los siguientes fármacos: el cisplatino, oxaliplatino y fluorouracilo. También, aparte de la quimioterapia, se puede utilizar la inmunoterapia. Esta está diseñada para estimular las defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer. Utiliza materiales producidos por el cuerpo o fabricados en un laboratorio para mejorar, dirigir o restaurar la función del sistema inmunitario. En el caso de los pacientes con cáncer de estómago avanzado, el pembrolizumab puede ser una opción cuando la quimioterapia no funciona. Este es un anticuerpo monoclonal IgG4 humanizado sumamente selectivo dirigido contra el receptor de PD1 en la superficie de la célula. Para el pronóstico, el cáncer pues tiende a desarrollarse en 5 años si el cáncer es temprano, ¿verdad? Y si el cáncer es avanzado, cada año se va multiplicando de forma abrupta en el área afectada. Y con el tratamiento, pues la tasa de supervivencia pues está bastante eh, bien, ¿verdad? Que está arriba incluso de un 90%, y hay de 0 a 30% de recurrencias con resección laparoscópica. La prevalencia en Guatemala es del 66.83%, muy similar a la encontrada
en estudios realizados en México, América Central y América del Sur, que fue de 70-90%, debido a que dichos países poseen un grado de subdesarrollo muy similar a nuestro país. La prevalencia de infección por Helicobacter pylori fue mayor en la población ladina, con un 54.79%, que en la indígena, con un 45.61%, en el género femenino, con un 53.07%, con respecto al género masculino, con un 13.76%. Esta enfermedad se encuentra más en grupo promedio de las edades de 20 a 39 años. La mayor tasa de infección por Helicobacter pylori fue en los departamentos de Chimaltenango, Jutiapa y Zacapa. La mortalidad se relaciona más al cáncer que puede llegar a producir lo que es la Helicobacter pylori. Nuestras conclusiones son las siguientes. Número 1, las enfermedades como la serostomía y la regurgitación tienen mucha incidencia en el país, ya que estas están asociadas a enfermedades como la diabetes, el cáncer y medicamentos de venta libre que afectan la calidad de vida en las personas que lo padecen. Número 2, las enfermedades del sistema digestivo muchas veces están asociadas a problemas neurológicos causados por accidentes cerebrovasculares, afectando así la deglución y el transporte de bolo alimenticio. Número 3, la patología de serostomía se da cuando hay una disfunción de la inervación de la glándula o de la propia glándula salival. Número 4, la regurgitación se da por un bloqueo del esófago causado por estenosis o de una bolsa anormal llamada divertículo de Schenker, producido por la ingestión de distintas sustancias. Número 5, el hígado es un órgano externo del aparato digestivo, pero está relacionado a la enfermedad de varices esofágicas. Cuando el hígado presenta alguna anormalidad, se puede presentar varices esofágicas. Esta regularmente se presenta en enfermedades hepáticas graves. Número 6, la disfagia se presenta como una disfunción en la producción de saliva debido a algún problema motor de la glándula y lengua que produce un retraso en la digestión en la fase oral. Número 7, el aumento de la presión portal ocasionado por el aumento de la resistencia del flujo portal puede ser como consecuencia de la formación de varices esofágicas que tienen como mayor riesgo la ruptura de la misma. Número 8, el reflujo gastroesofágico se da cuando se ingiere alimentos ácidos y estos dan una sensación como que si estos ascendieran desde el estómago hacia la garganta. Número 9, la enfermedad como la gastritis es una de las más comunes en Guatemala y a nivel mundial, y esta puede estar asociada a distintos factores ambientales, en su mayoría por la presencia de bacterias como el Helicobacter pylori. Número 10, los pacientes que presentan distintos problemas digestivos, ya sea a nivel de la boca, esófago o estómago, pueden presentar problemas de malnutrición debido a la mala absorción de los alimentos o la falta de apetito que le provoca el malestar al consumir alimentos, especialmente en pacientes con distintos tipos de gastritis. Y por último, número 11, la Helicobacter pylori es una bacteria que casi siempre se encuentra en todos los casos de gastritis y cáncer del estómago. Este es el causante de la inflamación gástrica. El tratamiento incluye antibiótico, pero si no hay una adherencia terapéutica por parte del paciente, esto puede volver a colonizar distintas partes del sistema digestivo, como el estómago y el duodeno. Aquí les mostramos el código QR donde se encuentran nuestras referencias bibliográficas y gracias por su atención.